35.000, ¿sí o no? 7 contratos de 5.000, ¿cierto? Porque no podía cubrir eso exactamente, o sea, que la razón de cobertura era en la realidad cómo me quedo, mayor o menor del 80%. Estoy grabando Mayor, no podía lograr esa del 80 exactamente. ¿Listo? Entonces, bueno, ya sabemos, entonces hay que comprar 7 contratos. ¿Listo? Entonces yo le digo al comisionista, bueno, necesito 7 contratos de TRS de TRS, digamos, bueno, aquí, digamos que el problema se suponía que comenzaba el día que yo les envié el taller, ¿cierto? Pero no nos enredemos con eso, supongamos que la fecha de negociación es el 15 de septiembre, ya. Eso no tiene... Fecha de negociación 15 de septiembre. Sí le cogió. 15 de septiembre. Entonces 15 de septiembre, ¿sí o no? Y yo ya le dije a él que necesitaba 7 contratos de TRS. Obviamente, él ahí ya no me pregunta nada, ya lo próximo que hace es darle el valor de la plata, ¿cierto? Pero nosotros, pues, ya íbamos a llegar con eso calculado para que no nos tumbaran, ¿sí o no? ¿Listo? Pues porque ya íbamos a llegar con la plata en la mano, pues, digámoslo, pues así, ¿cierto? Pues como poniéndolo en la vida real. Entonces, ¿cuánto me toca pagarle? ¿Cuánta plata me toca? Digamos que vamos a llegar con ella en efectivo, pues, por este instante. ¿Con cuánta plata me toca llegar a mí para hacer este negocio? Ah, bueno, ahí falta un detalle importante. Muy importante, ¿no? Pero antes de que decir cuánto vale, hay un detalle y es, ¿cómo es ese? O sea, ¿cómo voy? ¿Largo o corto? Muy corto, ¿sí o no? Sí, porque recuerden que, ¿cómo está uno aquí? ¿Cómo estamos con esta posición acá, con esta cuota que tenemos que pagar? Largo, ¿sí o no? Listo, recuerden. Ahí si el dólar sube, es malo para mí, ¿cierto? Pero no, estamos cortos entonces. Estamos en corto. Estamos en corto, ¿cierto? Sí, esa es la forma de detectarlo así fácil. O sea, ¿qué pasa si el dólar sube? ¿Cierto? Pierdo. Exactamente. Entonces, así no se pierde uno nunca, ¿cierto? Con ese detalle. Entonces, como ya sabemos que estamos cortos, ¿cierto? Entonces también ya sabemos inmediatamente cuál es la posición en el derivado. Es la contraria siempre. ¿Sí o no? O sea que si estoy corto acá, el derivado me va a tocar estar largo. ¿Sí o no? O sea, el derivado va a estar largo. Aquí lo estamos pensando así, pues uno por eso no se pierde, ¿cierto? No, sí. Estamos comprando. ¿Cómo? ¿Lo está comprando? No, por eso les digo, vean, no se enreden pensando así porque se terminan enredados. Piénselo así para que salga rapidito de eso. Si usted, ¿cierto?, le toca pagar esta cuota, ¿cierto? Usted trabaja acá en Colombia, ¿cierto? Gana en pesos colombianos. ¿Qué pasa si el dólar sube? Misma la cuota, en pesos colombianos. Entonces, como le digo, no se meta ahí por ese otro lado que o sea, salga rápido, ¿cierto? Y entonces, usted, a ver, mejor dicho, ¿usted qué dice que estamos comprando? Entonces, como les digo, vea, uno no siempre está obvio si está comprando, se está vendiendo, no, tenemos una deuda, ¿cierto? Entonces, la mejor manera de pensarlo es así como le digo, ¿cierto? Porque de la otra manera, entonces, pues, claro, porque es muy fácil con una acción, porque una acción uno la compra o la vende, ¿cierto? Pero entonces usted en cualquier negocio puede pensar si usted va largo o va corto sin necesidad de pensar en compra o en venta, ¿cierto? ¿Listo? Exactamente. Entonces, ¿cierto? O sea, usted sabe que si algo sube a usted le va mal es porque usted va en corto. ¿Listo? Listo, entonces, listo, ya sabemos que aquí estamos en corto y que la posición, entonces ya le dijimos, bueno, son 7 contratos, posición larga, ¿sí o no? ¿Listo? Bueno, ahora, ¿cuánto me va a cobrar él? Porque yo voy a llevar la platica, ¿cuánta plata tengo que desembolsarle a él? ¿Qué tengo que desembolsarle a él ahí? La garantía, por un lado, exactamente. ¿Cómo calculo la garantía? Esa ya habíamos dicho, ¿cierto? Que iba a ser el 8% de qué?
Entonces la garantía es el 8% del valor Si no baja, si no concesión, contratado. ¿Listo? ¿Cuál es el valor contratado? Los 35.000 dólares. Pero en pesos. Ah, Exactamente, el valor contratado. ¿Ah? Entonces, el valor contratado son $35.000. ¿Por qué? Bueno, por el 8%. ¿Por qué más? porque ¿Quiénes votan por la TVE? por la tele, no, o sea, como el interés. ¿Ah? O sea, por el valor del contrato, ¿sí? Por el precio futuro que marca en ese momento el futuro que vence en octubre, ¿sí o no? Listo, o sea, que eso ustedes lo tienen que hacer. Tienen que entrar a la plataforma o incluso pues eso también por ahí anda publicado, ¿cierto? En la BBC, pues, sobre todo los que están vigentes, uno todavía puede ir el historial ahí, ¿cierto? Usted entra y de la misma manera que marca precio una acción, ustedes van a ver el precio futuro. Ah, bueno, ahorita vamos viendo esas cosas aquí en el ¿cierto? Recuerden pues que él va a aparecer ahí como TRS, una letra que implica el mes en que vence, ¿cierto? Entonces ustedes van a buscar la letra que corresponde a octubre, entonces aparece el TRS de la letra de octubre, no me la sé, ¿cuál será? No sé, digamos M, creo que es F, ¿cierto? TRS 16, creo que aparece así, no, F es la F de futuro, aquí, no sé, W, cualquier cosa, la que sea pues de octubre, Del ¿cierto? mes. ¿Ah? Del mes que corresponde. la Sí, letra que recuerden que los meses se distinguen ahí con una letra, ¿cierto? Entonces, enseguida pues enseguida la vemos ahí reflejada. Entonces, uno se va, consulta a cómo estaba el futuro que vencía en octubre en la plataforma a la que tienen acceso o hasta la BBC, ¿cierto? Se le encuentran. Entonces aquí por la misma parte, por donde uno busca, aquí en mercado local, hay una... ¿Cómo se va a cargar? Hay una pestaña que es de derivados, y ahí en derivados entonces uno busca donde tasa. En línea, Dice que no hay. gráfica, ¿Ah? calendario. Sí, es derivados, claro. días no usa Pues dicen betas en el línea. Y ahí aparecen los derivados. Yo pensé que sabían En de línea, claro, pues. donde dice en línea, mercado local en línea. Entonces está en línea, ¿cierto? Derivados. Listo, están los derivados, están Está acá ahí. problemas. Listo. El caso es que ahí ustedes van, pues, o en la plataforma, como les digo, entonces, pues, como uno podría entrar a buscar, por ejemplo, el precio de la acción de Ecopetrol para esa fecha. ¿Cómo? Voy a intentar que ya acá. Ahora, aquí no sale toda esa información siempre, por eso es que se les dio el acceso a la plataforma, pues, Aquí sí. se les cierto, ahí entraba a mirar los históricos. Dele ¿no? atrás, profe. Esperemos a ver. Listo, entonces el asunto es que, como les digo, deben de consultar, ¿verdad? Pero es un problema de permisos en su equipo. ¿Ah? Es un problema de permisos, vea. Usted no tiene permiso para accesar esta página. Pero bueno, esto realmente es irrelevante, pues ustedes saben buscar el precio de Ecopetrol del 15 de septiembre, ¿cierto? ¿O no? ¿Ah? Tipo de Dice contrato, futuro de tasa de cambio. futuro financiero, futuro financiero. Futuro financiero. 5 de octubre.
Pero yo creo que, vea, de todas maneras es, metas en la plataforma, ¿cierto? O sea, la idea no es que lo saque de la veces que puede que no esté ahí, esa información es muy mala porque pues solamente está como la del último y como son tan ilíquidos, a veces no marcan precio, entonces no sale ahí. Entonces tienen que buscar la diferencia en octubre, ¿cierto? La letra de octubre no me la sé, ustedes la buscan ahí, ¿cierto? ¿Cuál es la letra de octubre? Buscan a cómo estaba el 15 de septiembre y buscan a cómo, bueno, pero eso ya ahorita lo hablamos ahorita, listo. Entonces, digamos, la TRS, digamos de este, entonces digamos que estaba a 3.000, a 2.900. ¿Listo? No, esta es la del 15 de septiembre. Pues, 2016, obvio que es del día que vamos a hacer la transacción, eso no me lo van a cobrar, con el precio de final, si no lo sabe nadie, ¿cierto? ¿Listo? O sea, obvio que es que, a ver, ¿qué significa este 2.900? Pues, ¿qué significa? Que eso está. ¿Ah? Pero este 2.900, o sea, ¿qué representa en el contrato? Hágale que eso quedó. Pues en el precio, o sea, digamos, igual que en un forward, entonces digamos que era lo que se comprometen fue, digamos, a comprar o a vender. Yo creo que ese es el número de contrato que tiene que. El precio del contrato, ¿cierto? El F, o sea, recuerden que la cosa es el valor del contrato, y otra cosa es el precio, es cierto, el precio. Cada contrato, por favor. Son dos cosas diferentes. Este, digamos, sería el precio de la garantía es el 8% del valor que se contrata que se va a negociar para esa fecha. Listo, entonces, 2.900. Bueno, entonces, quiere decir que el valor del contrato, perdón, el valor del contrato nos lleva al 8%. Ese es el, por 2.900, ¿cuánto sería? 35.000 por 2.900. ¿Cómo? No. Mira que aquí dice 15 de septiembre de 2016. No, porque es que pensemos bien, vea. O sea, es el día de la negociación. Yo el día de la negociación no tengo el precio del futuro dentro de un mes, ni que tuviera una bola de cristal. ¿Cierto? Si yo ese día estoy negociando y ya cómo me lo van a, pues nadie tiene una bola de cristal, ¿cómo me lo van a vender? ¿Cuánto está marcando el 15 de septiembre, que es el día de la negociación? 2.900, ¿cierto? ¿Listo? Listo, entonces ¿cuánto vale el contrato? Entonces vale 101.500.000. Ahora, el margen mínimo que no significa que es lo que yo voy a echar. Es más, pues, no se recomienda pues que eche el margen mínimo, imagínense. Eche el margen mínimo y se mueve para abajo y lo llaman al margen. ¿Cierto? Nadie me hace más. ¿Cómo? Pues, bueno, es el margen de la garantía. ¿Cierto? La garantía es para el 8%. De la cuenta de margen, listo. La cuenta de margen es una garantía. Es la garantía. ¿Cuánto más es la garantía?